Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Les mando un abrazo aquí a la distancia, esperando que todos y todas se encuentren muy bien en sus hogares, siguiendo las instrucciones sanitarias para no seguir alargando este periodo de cuarentena y también, obviamente, haciéndole caso y ayudando en las labores del hogar junto con sus padres, madres, tíos, tías, abuelitos, abuelitas, con quienes ustedes vivan. ¿Ya? Comenzamos de inmediato para tratar de no alargar tanto el video. Esperemos que sea así. Siempre lo intento, pero se me alargan un poquito. El último contenido que vimos fue el periodo de los ensayos constitucionales, que va desde la abdicación de Bernardo Higgins, es decir, cuando el gobierno deja el cargo de director supremo en 1823, hasta 1830, con la batalla del Ircay, la primera guerra civil en Chile, entre el bando de los pipiolos, que eran los liberales, y los pelucones, que eran los conservadores, en donde se imponen o ganan los conservadores, y así comienza lo que se conoce en el periodo de la historia de Chile como la República Conservadora, que va desde 1830 o 1831 hasta 1860-1861. ¿Ya? ¿Por qué 30 o 31? Porque el gobierno de José Joaquín Prieto lo asumen en 1831, pero la batalla del Ircay, que es la que termina con el periodo de los ensayos constitucionales y abre paso al periodo de mayor poder de los conservadores, fue en 1830. ¿Ya? Así que comenzamos de inmediato con la República Conservadora. Se la voy a poner aquí. Lo vamos a dejar entre 1830 y 1860 para que cuadre nomás, pero ustedes saben que puede que se pase un año. Eso en verdad no es tan importante. ¿Ya? Entonces, como título, bueno, yo sé que ustedes ya van tomando apunte, pero igual para guiarlos o guiarlas. Entonces, la República Conservadora 1830-1860. ¿Ya? República, faltó el acento. Ya. Entonces, la República Conservadora entre 1830 y 1860. Como antecedente de la República Conservadora, tenemos la batalla del Ircay, que si bien lo explico en el video anterior y lo repasamos hoy día en la videollamada, voy a explicarlo también brevemente cuál fue el conflicto que existió en 1828 que desencadena la guerra civil y la posterior República Conservadora. ¿Ya? Entonces, en el año 1828 hay unas elecciones presidenciales en Chile. Recuerden que todo el periodo entre 1823 y 1830 fue muy inestable políticamente. Es decir, hubieron muchos intentos de ordenar al país, también hubieron muchos intentos de constitución y también hubieron muchos presidentes. Incluso hubieron presidencias que duraron 2 semanas, un mes, y se exigió la renuncia, hubieron golpes de Estado, hubieron varios presidentes durante ese periodo de ensayos constitucionales o inestabilidad política. ¿Ya? Entonces, para 1828 hay unas elecciones presidenciales. En esas elecciones presidenciales sale electo con mayor cantidad de votos un presidente que fue del bando de los pipiolos, es decir, de los liberales. ¿Ya? Luego, en ese tiempo, se elegía un vicepresidente, el cual no era elegido por votación, sino que era elegido por el Congreso. Generalmente el Congreso elegía quien había salido segundo en la elección de presidente como vicepresidente, o máximo el tercero, en caso que el segundo tuviera algún problema o se bajara de la contienda por la vicepresidencia. Lo que pasa acá, que el Congreso tenía mayoría pipiola, es decir, liberal, y el primer candidato que había sido electo presidente era liberal, el segundo candidato era conservador, el tercer candidato también era conservador, el cuarto candidato en cantidad de votos era liberal. Entonces lo que hace el Congreso, que tenía mayor cantidad de parlamentarios liberales, en vez de elegir al segundo, que era como correspondía, que era José Joaquín Prieto, que era conservador, elige al cuarto, que era liberal. Por lo cual, para los conservadores, esto fue la gota que rebalsó el vaso, por decirlo de alguna manera. Ya que obviamente era injusto, ya que por cantidad de votos en las elecciones, quien correspondía que fuera vicepresidente era José Joaquín Prieto, que era del bando contrario a los liberales, es decir, pertenecía a los pelucones o conservadores. Lo que hace en ese momento José Joaquín Prieto, desde el sur, organizar una expedición militar, organizar un ejército para llegar a Santiago e intentar derrocar el gobierno liberal. En Santiago,
por su parte, hacía lo mismo Diego Portales, organizar un ejército y también un sustento tanto político como económico para la posible guerra civil que se avecinaba. En ese momento se juntan los bandos conservadores y liberales y llegan a un acuerdo en donde el presidente iba a renunciar a su cargo y así entregan una serie de concesiones a los conservadores para que no se desatara la guerra civil. Finalmente, y tras una serie de intentos y más inconvenientes que intentos de arreglar las cosas, me refiero, se desata la primera guerra civil ya a lo que corresponde la República de Chile, ¿ya? Y no la colonia americana de españoles en América, sino que ya un país independiente, un país que se está autoorganizando y autogobernando. Entonces, esta batalla esta guerra civil llega a su fin en la batalla del Ircay en el año 1830 y donde los dos principales bandos fueron comandados. Por un lado, Ramón Freire, que era liberal y que recuerden había asumido el poder luego que abdica Bernardo O'Higgins, y quien era el que había organizado ese golpe de estado en contra de O'Higgins desde Concepción, y el otro bando fue asumido por el también militar, quien había salido segundo en la elección, que era José Joaquín Prieto, y quien termina siendo presidente, el primer presidente de la República Conservadora. Entonces, estos dos bandos se enfrentan en la batalla del Ircay, por un lado los liberales comandados por Ramón Freire y por otro los conservadores comandados por José Joaquín Prieto. Como ya sabemos, gana el bando de José Joaquín Prieto, es decir, gana el bando conservador, y en 1831 asume el poder José Joaquín Prieto y es el primer presidente de la República Conservadora. Entonces en 1831 asume JJ, le vamos a poner JJ nomás para hacerlo más rápido, JJ Prieto, y se inicia la República Conservadora. ¿Ya? Entonces ahora entramos de lleno en lo que es la República Conservadora. Se inicia, no sé cómo lo había escrito, pero bueno, me lo corrigió. ¿Ya? Para hablar de la República Conservadora y para hablar de los conservadores o de los pelucones, sí o sí tenemos que hablar de este caballero. Yo ya se los mencioné hoy día en la videollamada, pero es importante que lo recordemos y que ustedes lo destaquen porque se habla bastante de él, de Diego Portales. Diego Portales no era ni político ni militar. En todos estos tiempos está muy ligada la acción militar con la acción política. Bernardo O'Higgins fue militar y después fue director supremo. Ramón Freire también había sido militar, había participado en las batallas por la independencia y asume el cargo una vez que abdica Bernardo O'Higgins, militar y político. Luego, quienes se enfrentan en la batalla del Ircay, por un lado por los liberales Ramón Freire, que ya lo dijimos, militar y político, y por otro lado José Joaquín Prieto, que también era un militar y ahora también era un político. A diferencia de la tradición que hasta ese momento ligaba mucho lo militar con lo político, Diego Portales no era un militar, tampoco era un político. Diego Portales era un empresario, un comerciante, asociado principalmente a la venta del tabaco. ¿Ya? Él tenía un pensamiento bastante autoritario y su pensamiento queda establecido en la Constitución de 1833, Constitución que no es redactada por él, es redactada principalmente por Mariano Egaña y Manuel José Gandarillas, pero donde se establece el pensamiento portaliano. Es decir, todas las ideas de cómo se debía gobernar se establecen, todas las ideas de Diego Portales de cómo se debía gobernar se establecen en la Constitución de 1833, pero no confundirse, importante, no fue escrita ni redactada por él, sino que fue escrita y redactada por Mariano Egaña y por Manuel José Gandarillas, ¿ya? Pero vamos a hablar un poquito más adelante. Para quedar en claro cuál era el pensamiento de Diego Portales en relación a cómo se tenía que gobernar, vamos a leer un pequeño extracto de una carta que él le mandó a José Manuel Sea, que era un socio de él, un peruano, que estaba relacionado con esto del comercio del tabaco. Entonces, la voy a pasar a leer. Todo lo que esté aquí subrayado es el extracto de la carta, ya por si ustedes la quieren releer luego. A mí las cosas políticas no me interesan, pero como buen ciudadano puedo opinar con toda libertad y aún censurar los actos del gobierno. La democracia que tanto pregonan los ilusos
con ilusos se refiere principalmente a los liberales, a los pipiolos, es un absurdo en los países como los americanos, lleno de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera república. La monarquía no es tampoco el ideal americano. Salimos de una terrible para volver a otra. ¿Y qué ganamos? La república es el sistema que hay que adoptar. ¿Pero sabe cómo yo la entiendo para estos países? Le pregunta a José Manuel Sea. Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Y cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que yo pienso, y todo hombre de mediano criterio pensará igual. ¿A esto con qué se refiere? Disculpen si me enredé un poquito. Pero a esto, con esto, ¿a qué se refería Diego Portales? Él decía que los gobiernos americanos o la población americana era una población inculta, le faltaba mucha educación, viciosa, muy buena para el juego, muy buena para el alcohol, poco que trabajadora, floja. Este pensamiento que tenían algunas personas pertenecientes a la aristocracia chilena, que recuerden, eran descendientes de quienes habían sido criollos durante el periodo de la colonia, era el mismo pensamiento que tenían los españoles con los indígenas americanos. Recuerden, para los que estuvieron el año pasado y para quienes no, se los voy a indicar ahora, cuando llega, bueno, después de todo el periodo de conquista tanto de América como de Chile, cuando se instaura el gobierno español, es decir, el gobierno colonial en Chile y en América, se instaura un concepto que fue muy importante y que nos resume un poco la visión que tenían los europeos de los americanos, y que es el concepto de incapaz relativo. Recuerden, los indígenas, bajo la ley, eran incapaces relativos, es decir, tenían la fuerza física, tenían la corpulencia de un hombre adulto, pero intelectualmente, mentalmente, eran un niño, por lo cual necesitaban de la tutela de un español. Esto finalmente lo que genera es una esclavitud disfrazada de trabajo, porque dicen que los indígenas tienen la fuerza, tienen la corpulencia para poder hacer trabajo de un hombre adulto, pero mentalmente son un niño, por lo cual necesitan estar bajo la tutela, bajo la protección de un español, que pasan a ser los encomenderos, y los indígenas pasan a ser los encomendados, es decir, un cierto grupo de indígenas se le entrega al encomendero, se les encomienda el grupo de indígenas y él les tiene que brindar protección, salud, alimentación y también, y lo más importante, es, la evangelización, es decir, convertirlos al catolicismo. Con esto, ¿qué quiere lograr la corona española? Una esclavitud disfrazada, ya que hacen trabajar a los indígenas, pero donde son niños no les pueden pagar un sueldo, pero sí les tienen que brindar lo básico para que ellos sobrevivan. Entonces, ¿qué pasa posteriormente? En 1830, 1833, cuando se promulga la Constitución conservadora, es que la aristocracia chilena, la aristocracia en ese momento conservadora, que eran los que estaban dirigiendo, que eran los que estaban en el gobierno, traspasan ese mismo pensamiento colonial, pero al Chile actual. Es decir, los chilenos son tontos, son flojos, no son buenos para el trabajo, por lo cual no pueden tomar las decisiones del gobierno, no pueden participar en política porque el cerebro, la inteligencia, no les da para participar. Por lo cual Diego Portales dice, tenemos que tener un gobierno que sea sumamente autoritario, y una vez que los americanos alcancen la intelectualidad que tienen los europeos, recién ahí podemos tener un gobierno liberal, con ideales y en donde participen todos. Entonces, bajo ese pensamiento sumamente autoritario, sumamente discriminatorio y que tiene un legado colonial, es decir, la misma forma de pensar que tenían los españoles, ahora la tienen los chilenos, pero que según ellos pertenecen a una clase superior de chilenos, porque han tenido la educación, han tenido los medios, tienen el dinero, etc. Solamente, bueno, me enredé, no sé lo que iba a decir, pero bueno, ese pensamiento colonial se traspasa ahora a los chilenos y de esta manera se termina implementando la Constitución conservadora de 1833, ¿ya? Entonces vamos a hablar al tiro de la Constitución conservadora de 1833, que como les dije fue redactada
por Mariano, Mariano Egaña y Manuel José Gandarillas. Manuel Gandarillas le voy a poner nomás. Gandarillas. Pero que si bien es escrita y redactada por estos dos personajes, resume el pensamiento de Diego Portales. Pensamiento político de Diego Portales. ¿Ya? Entonces, algunos de los puntos no los voy a ir anotando porque si no me demoro mucho, pero bueno, ustedes le van poniendo pausa y van tomando apuntes. Algunos de los puntos más importantes que tenía la Constitución de 1833 fue que políticamente íbamos a hacer un régimen representativo. Es decir, nosotros, los chilenos, bueno, quienes podían participar, le entregábamos como en mandato, es decir, nos sentíamos representados por nuestras autoridades. Nosotros entregábamos nuestra... disculpen que estoy un poco enredado. Era un régimen representativo, es decir, nosotros entregábamos a las autoridades de Chile, es decir, a quienes iban a gobernar, la potestad para hacer todo en representación nuestra. Es decir, nosotros al momento de votar, quienes podíamos votar, que ya lo vamos a ver ahora, quienes podían votar estaban entregando al votar por algún candidato al votar por algún candidato estábamos entregando nuestra voluntad, estamos dando nuestra autorización para las quienes nos representaban, es decir, las autoridades de tal o cual gobierno pudieran hacer lo que quisieran en nuestra representación. Por lo mismo, el presidente, es decir, el poder ejecutivo, tenía muchas garantías y tenía muchas facultades para hacer y deshacer dentro del gobierno. De esta manera, Diego Portales decía que nosotros íbamos a dejar atrás esta inestabilidad política de los ensayos constitucionales, en donde hacíamos una constitución, hacíamos otra, gobernaba uno, gobernaba otro, para entregar una centralidad al país. Es decir, Chile de ahora en adelante se va a gobernar de esta manera. Todo el que venga no puede cambiar la constitución así como así, sino que tiene que gobernar con esta constitución. Y esta constitución la hicimos nosotros, los conservadores, ¿ya? Entonces era un régimen representativo. También deja como oficial a la Iglesia Católica. Anteriormente, en el gobierno de Ramón Freire, se genera un quiebre con la Iglesia Católica. No hay una separación completa entre el gobierno y la Iglesia, pero sí se genera un quiebre. Durante la República Conservadora y más específicamente en la Constitución de 1833 se vuelve a tener una buena relación con la Iglesia Católica. Es más, la Iglesia Católica, la religión católica es la oficial chilena. Esto quiere decir que ninguna otra religión podía se podía realizar en el país. Todos quienes vivieran en Chile estaban obligados a ser católicos. Si tú eras de otra religión y querías, por ejemplo, hacer tu misa, celebrar alguna festividad de otra religión, no podías, estaba completamente prohibida. Ni siquiera en la privacidad de tu casa o de tu grupo familiar tú podías hacer este tipo de celebraciones. Si se sabía, podías ser detenido, multado, incluso ir preso. Entonces, como segundo punto importante de la Constitución de 1833 es que la religión oficial es la católica y ninguna otra religión podía ser profesada. Como tercer punto, el derecho a voto. Solamente podían votar por presidente y por todos los cargos públicos que requerían votación hombres, solo hombres, las mujeres no podían votar, mayor de 21 años si eran casados o mayor de 25 años si eran solteros y que tuvieran, es muy parecido al voto censitario, pero ahora se establece el tema de la edad, y que tuvieran propiedades o un monto que correspondiera a las propiedades, pero este monto era fijado por el gobierno. O sea que para la elección de 1831, por ejemplo, el monto podían ser 100.000 pesos y para la elección de 1836 podían ser, por ejemplo, 250.000 pesos. Ese monto lo definía el gobierno, por lo cual, obviamente, si el gobierno conservador o la mayoría de los que participaban en el gobierno conservador y simpatizaban con las ideas conservadoras tenían mucho poder económico, es decir, tenían una gran cantidad de fortuna, era muy probable que el gobierno fuera subiendo la cantidad de dinero que se debía tener para poder participar.
y de esta manera aseguraban que se mantuviera el gobierno conservador, ¿ya? Los liberales, si bien tenían un pensamiento, como dice su nombre, algo más liberal, también pertenecían a la aristocracia chilena, ¿ya? No confundir, no es que los liberales fueran como el pueblo o las personas comunes y corrientes, sino que ellos también pertenecían a una aristocracia, solamente que tenían un pensamiento un poco más liberal en relación a la participación política, ¿ya? Otro punto en relación a la elección presidencial. El presidente duraba 5 años y tenía la posibilidad de reelegirse en un segundo mandato, por lo cual el gobierno de un solo presidente podía llegar a durar 10 años. No había una tercera reelección. Y se crea el Congreso bicameral, es decir, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, ¿ya? Entonces, eso en relación a la Constitución de 1833. Son los puntos más importantes, ¿ya? Es importante recalcar, aunque pueda ser muy redundante, que esta Constitución de 1833 resume el pensamiento político de Diego Portales. Y el pensamiento político yo ya se los comenté y también lo pudimos apreciar en el extracto de esa carta que les leí, ¿ya? Entonces vamos a ir al tiro con el primer presidente de la República Conservadora, que fue don José Joaquín Prieto. Recuerden quién había estado comandado al bando conservador en la Primera Guerra Civil y en la última batalla, que fue la batalla del Ircay, ¿ya? Entonces don José Joaquín Prieto gobernó Chile desde 1831 hasta 1841, ya que en 1836 hay una nueva elección. Recuerden, la Constitución te daba la posibilidad de reelegirte y él fue reelegido, por lo cual gobernó un decenio, gobernó 10 años, ¿ya? Entonces, gobierno de José Joaquín Prieto. Diego Portales, que era la máxima figura conservadora en ese momento, fue elegido, o sea, fue designado, ya que el presidente es quien designa a los ministros. Diego Portales fue designado como biministro, es decir, tuvo 2 ministerios a su cargo. Uno que fue el Ministerio de Guerra y el otro que fue el Ministerio del Interior. Guerra e Interior. Algunas medidas económicas que tomó el gobierno de José Joaquín Prieto. Recuerden que nosotros veníamos económica, disculpen, ya, es que eso me atrasa un poquito lo de estar escribiendo en el Word, pero por último es para que me vayan siguiendo y no quede todo tan enredado. Entonces, José Joaquín Prieto, esto es el gobierno de José Joaquín Prieto. Tenemos a Diego Portales, que me sale ahí, y bueno, que fue biministro, y tenemos las medidas económicas, ¿ya? Dentro de las medidas económicas, bueno, yo le estaba diciendo, recuerden que nosotros venimos de un periodo entre 1823 y 1830 de mucha inestabilidad política, donde hubieron intentos de golpe de Estado, derrocamientos, algunos enfrentamientos. También anteriormente, cuando antes del gobierno de Ramón Freire y todo el proceso de los ensayos constitucionales, nosotros veníamos de el periodo de la independencia entre 1810 y 1818, por lo cual hubieron muchos gastos públicos, había que pagar deudas con otros países, teníamos la deuda el dinero que nos debía Perú por la Escuadra Libertadora del Perú, que es la que manda a fabricar Bernardo Higgins y que luego va con tropas principalmente argentinas y chilenas a cargo de José de San Martín para liberar el Perú. Entonces Chile venía con muchos problemas económicos, con muchas deudas y tanto inestabilidad política también y tanto cambio de constitución le había generado muchos problemas económicos. Entonces, dentro de las medidas económicas que tomó el gobierno de José Joaquín Prieto para tratar de mejorar este problema económico fue suprimir los impuestos agrícolas y fabril. Tanto los productos agrícolas, es decir, los productos cultivables, y los productos fabril, es decir, los que son tejidos o fabricados, tenían un gran impuesto, por lo cual lo que hacía que sus precios se encarecieran mucho, por lo cual se eliminó el impuesto tanto para los productos agrícolas como para los productos fabriles. También otra medida económica fue reabrir los almacenes en Valparaíso. En este momento, todo producto que viniera desde Europa pasaba sí o sí por Valparaíso, ya que aún no existe
el canal de Panamá, que es por donde actualmente pasan todos los barcos desde Europa hasta el Pacífico, o desde el Atlántico al Pacífico. Antes, todos los productos pasaban por Valparaíso, ¿ya? Entonces, lo que hace don José Joaquín Prieto es reabrir los almacenes de Valparaíso. Los almacenes de Valparaíso eran grandes bodegas que se arrendaban a los buques para mantener la carga mientras eran reparados o paraban en Valparaíso para abastecerse de agua, víveres y distintas cosas necesarias para los viajes marítimos. Entonces se reabren los almacenes y de esta manera se empieza a generar mayor cantidad de dinero para el fisco, para el gobierno. Otra medida fue que se cambiaron los valores de los impuestos tanto para importaciones para exportaciones. Es decir, se quería favorecer las exportaciones, por lo cual a las importaciones, la gente que quisiera traer productos de otra parte para comerciar en Chile, se les aumentó el impuesto y quienes exportaban, es decir, quienes querían vender los productos chilenos al extranjero, se les bajó el impuesto. De esta manera se favorecía que se vendieran productos chilenos al extranjero y no se trajeran tantos productos del extranjero y se empezaran a fabricar o a producir en Chile. También en el año 1832 se descubre, 1833, disculpen, se descubre la mina de plata en Chañarcillo. Esta mina de plata ayudó mucho al fisco, es decir, al gobierno, a la parte que se dedica a ver todo lo que está relacionado con la economía, ya que de esta manera se pudieron pagar algunas deudas que se tenían desde el pasado y también el encontrar la mina de Chañarcillo, ayudó a construir el ferrocarril. Es decir, con los impuestos, con los dineros que se recaudaron gracias a la mina de plata de Chañarcillo, se logró construir un ferrocarril que recorrió casi todo Chile. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la influencia, eso en relación a la economía, la influencia cultural europea en el gobierno de José Joaquín Prieto. Recuerden que ya cuando leímos la Carta de Portales, ya vimos que mucha parte de la aristocracia chilena despreciaba un poco al pueblo americano, es decir, al mismo pueblo que era de ellos, pero que tenía una descendencia indígena. Ellos se sentían obviamente más europeos, porque muchos habían estudiado en Inglaterra, en Francia, muchos eran descendientes de criollos, por lo cual ellos se sentían más europeos y veían todo lo que era europeo con buenos ojos, y todo lo que era americano lo veían como algo negativo, como algo inferior, ¿ya? Esa visión colonial que yo les hablé al principio del incapaz relativo se seguía manteniendo y era más vigente que nunca, pero ahora solo entre chilenos. Entonces estaban los chilenos de primera categoría, que eran los descendientes de los criollos, los que habían podido estudiar afuera, finalmente quienes tenían plata, y todo el resto de chilenos que coincidía que eran descendientes principalmente de indígenas, que eran quienes no tenían la plata, la gente común y corriente. Entonces se trajeron muchos europeos para hacer distintos trabajos en Chile y tratar de armar este país. Algunos de esos fueron Andrés Bello. Con esto no quiero decir que fuera malo. Andrés Bello no era europeo, pero sí viajó mucho a Europa, estudió en Europa y todo eso, era venezolano. Con esto no quiero decir que estuviera mal que se trajeran europeos. Sí, según mi pensamiento estaba muy mal que se viera en menos todo lo que se producía en América y solamente se tuviera como visión o como reflejo de progreso y de algo mejor a quienes venían desde el continente europeo. Entonces, Andrés Bello, quien estuvo encargado principalmente de reformular el Instituto Nacional, y luego con los otros presidentes conservadores vamos a seguir hablando de Andrés Bello, ya que tuvo una gran participación en Chile. De hecho, se le entrega la nacionalidad por gracia. Para ser chileno, para ser de nacionalidad chilena, no para ser ciudadano, cualquier persona que vive una cierta cantidad de tiempo en un país, por lo menos en Chile, puede ser ciudadano, es decir, puede participar en votaciones hoy en día, en política, en distintas cosas. Pero para ser chileno, para tener la nacionalidad chilena, solamente se puede de tres maneras. Por jus sanguinis, es decir, tener sangre chilena, padre o madre chileno o ambos. Por jus solis, que es por haber nacido en territorio chileno. Este territorio puede ser continental, es decir, bueno, como dice su palabra, el continente puede ser aéreo o marítimo. Un ejemplo,
Si, no sé, una mujer embarazada que está a punto de dar a luz, que es francesa, está viajando desde, por ejemplo, es un ejemplo, puede que sea completamente ficticio, está viajando desde Francia a Argentina y ella cuando va en el espacio aéreo chileno, da a luz, tiene a su hijo automáticamente puede optar a la nacionalidad chilena, ya que nació en suelo chileno. El suelo no solamente es la tierra, sino que es el continente, que sería la tierra, puede ser el mar y también puede ser el aire, ¿ya? Y la última forma de ser chileno, de tener la nacionalidad chilena, es por gracia. Y a Andrés Bello se le otorgó la nacionalidad por gracia. Es decir, el gobierno chileno dijo que Andrés Bello fue tan importante, ayudó tanto a Chile, que se le otorgó la nacionalidad por gracia. Andrés Bello es el caballero que sale en los billetes de 20.000, ¿ya? Es tan importante que hoy en día sale, fue tan importante que incluso hoy en día salen los billetes de 20.000 pesos. Junto con Arturo Prat, Gabriela Mistral y bueno, los otros que salen en los billetes. Otro ciudadano importante, él sí fue europeo, fue Claudio Gay, que era un naturalista, que también se le encargó participar junto a Andrés Bello en esta reformulación del Instituto Nacional. Y uno de los últimos que vamos a ver por ahora, después vamos a retomar todo este tema cultural de influencia europea, fue Ignacio Domeyko, también un naturalista que se le encargó principalmente recorrer todo Chile para saber qué es lo que, cuáles eran las materias primas que tenía Chile, cuál era la mayor cantidad de animales, la flora, la fauna, es decir, hacer un mapeo general de todo Chile en relación a sus productos naturales, también los animales, las plantas y bueno, todo eso, ¿ya? Entonces, eso en relación a la influencia cultural europea. Y también en 1833, como un avance del gobierno de José Joaquín Prieto, se fundó la primera escuela de medicina y obstetricia en Chile. Es decir, en 1833 se crea una escuela para preparar a los futuros médicos y a los futuros y futuras matronas en Chile, ¿ya? Entonces continuamos. No sé cómo voy a ir de tiempo, voy a revisar cómo va el video porque parece que he hablado bastante. Llevo 32 minutos, ya. A ver, bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Con esto estaríamos cerrando todo lo que fue los antecedentes de la República Conservadora y la mitad del primer gobierno de José Joaquín Prietos. Para la próxima clase vamos a ver la segunda mitad de su gobierno, que está principalmente marcado por el conflicto bélico entre Chile y la Confederación Perú-Boliviana. Una alianza, bueno, más bien una unificación que hubo entre Perú y Bolivia y una guerra que hubo entre esa unificación, es decir, entre peruanos y bolivianos y el gobierno chileno. Así que eso. No es tan largo, chiquillos, chiquillas. Sobre todo el gobierno de José Joaquín Prieto es el más largo, los otros gobiernos no son tan extensos, no es tanta la materia, así que para que no se vayan asustando. En esto que es como una introducción, una presentación y el contenido quizás se alargue un poco más, pero yo creo que en una segunda y una tercera clase terminamos con la República Conservadora, no creo que sea necesario mucho más. Así que eso, lo dejamos hasta el momento por aquí, no les voy a dejar actividades para que vayan repasando esto. Recuerden que el próximo lunes no tenemos clase porque vamos a tener el ensayo, así que vamos a dejar pausado un rato el contenido porque luego de eso vamos a resolver el ensayo también, vamos a corregirlo y así. Nos estamos comunicando, cualquier cosita ustedes saben, me pueden dejar un mensaje por la plataforma y eso. Esperando que todos y todas se encuentren muy bien. Me despido, un abrazo a la distancia, cuídense mucho, ojalá vernos lo más pronto posible. Adiós.